Hermanos y hermanas en Cristo, esta noche quiero hablarles sobre uno de los temas más difíciles, pero más necesarios de nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que muchos hablan de lo que agrada a Dios, pero muy pocos se atreven a confrontar lo que Él detesta. Escúchenme bien. El mensaje que escuchamos con frecuencia es uno que acaricia los oídos, que evita las verdades incómodas y que nos hace sentir cómodos con nuestro pecado. Predicadores por todo el mundo proclaman un evangelio diluido, un cristianismo sin cruz, una fe sin arrepentimiento. Pero hermanos míos, la Escritura no nos llama a buscar comodidad, sino santidad. Y la santidad, amigo mío, implica apartarse de todo aquello que ofende al Señor. No hay término medio. No podemos servir a Dios y al pecado al mismo tiempo. He predicado por más de 60 años, y he visto cómo la Iglesia ha perdido el temor santo hacia Dios. Hemos olvidado que nuestro Dios es fuego consumidor. Hemos olvidado que su santidad es tan pura que ni los ángeles pueden estar en su presencia sin cubrirse el rostro. Proverbios 6, 16-19 nos dice sin rodeos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Fíjense en estas palabras. No dice que le disgustan o que prefiere que no las hagamos. Dice que las aborrece y las abomina. Estas son palabras fuertes, palabras que deberían hacernos temblar. Estas no son simples recomendaciones, queridos hermanos. Son declaraciones solemnes del Dios Santo, del Dios que no cambia, del Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se trata de pecados grandes o pequeños según el juicio humano. Se trata de actitudes y conductas que hieren su gloria, que socavan el testimonio del Evangelio y que, si se toleran, pueden llevar a una ruina espiritual completa. La pregunta que debemos hacernos esta noche no es si creemos en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. La pregunta es si nuestra vida refleja un temor reverente hacia Él. ¿Somos conscientes de que ciertas actitudes, aun cuando se oculten a los ojos de los hombres, son repulsivas ante sus ojos santos? ¿Hemos evaluado nuestra conducta diaria a la luz de lo que Dios aborrece? Porque lo que está en juego no es una simple corrección moral, sino la evidencia de si verdaderamente hemos sido transformados por el Evangelio. Hoy vamos a mirar cara a cara estas verdades, no para señalar al mundo, el mundo ya está perdido en sus pecados, sino para que cada uno de nosotros se examine a sí mismo con la palabra abierta y el corazón dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Que Dios nos ayude a escuchar su voz esta noche. 1. Los ojos altivos, el orgullo que destruye el alma. Los ojos altivos, hermanos, no es casualidad que el orgullo aparezca primero en esta terrible lista. Antes que cualquier otra maldad, antes que el asesinato, antes que el adulterio, Dios señala la altivez como una actitud profundamente ofensiva a su carácter santo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque la altivez es, en esencia, un desafío directo a su autoridad suprema. Los ojos altivos no son simplemente una mirada soberbia o un gesto arrogante que vemos en las calles. No. Representan un corazón que se exalta por encima de Dios mismo, que se cree suficiente en sí mismo, que confía en su propia justicia y desprecia la gracia divina. Escúcheme bien esta noche. Es exactamente la actitud que tuvo Lucifer antes de su caída estrepitosa, cuando dijo con arrogancia: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14:13. Miren a dónde lo llevó su orgullo. De ser el querubín más hermoso del cielo, cayó como rayo a las profundidades del infierno. El orgullo, queridos hermanos, no es un simple error de carácter. No es algo que podamos tomar a la ligera. Es la raíz de toda rebelión, es la semilla de todo pecado, y es tan peligroso, tan sutil, tan engañoso que puede infiltrarse incluso en la vida del creyente más sincero de manera casi imperceptible. ¿Saben dónde he visto más orgullo en mis años de ministerio? En la iglesia misma. En la iglesia, el orgullo puede disfrazarse de madurez espiritual, de autoridad ministerial, de conocimiento bíblico, de años de experiencia. Es posible predicar, servir, dar e incluso orar desde una posición de autoexaltación. El Señor Jesucristo lo ilustró magistralmente en Lucas 18, 9-14 cuando habló del fariseo y el publicano. ¡Qué historia más poderosa! El fariseo no estaba agradeciendo a Dios por su gracia, no. Estaba exaltándose a sí mismo delante de Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Había convertido su oración en un catálogo de sus propias virtudes. Y Jesús dejó claro que el publicano, quien se reconoció pecador y clamó por misericordia, fue el justificado. ¿Por qué? Porque Dios no se impresiona con nuestras apariencias, con nuestros títulos o con nuestra reputación. Él mira el corazón. Y si lo encuentra lleno de orgullo, ese corazón está en oposición directa a su santidad. Aquí es donde debemos detenernos y examinarnos con honestidad brutal.
¿Cuántas veces servimos con el deseo secreto de recibir reconocimiento? ¿Cuántas veces buscamos la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios? ¿Cuántas veces, después de predicar o servir, esperamos ansiosamente los cumplidos y las felicitaciones? La altivez puede manifestarse de maneras muy sutiles. En el tono con el que hablamos a nuestros hermanos menores en la fe, en la manera en que menospreciamos las opiniones ajenas, en nuestra resistencia a recibir corrección, en la forma en que contamos nuestros logros espirituales, en cómo hablamos de nuestros ayunos, de nuestras oraciones, de nuestros estudios bíblicos. Y la palabra de Dios es cristalina: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Hermanos, entiendan lo que esto significa. Resistir a los soberbios significa ponerse en su contra, significa oponerse activamente a ellos. Esto debería estremecernos hasta los huesos. No se trata de perder una bendición temporal o de tener un mal día. Se trata de que el mismo Dios Todopoderoso se oponga a nuestra vida por causa del orgullo. Imaginen por un momento tener al Creador del universo como su enemigo personal. Es lo más aterrador que puede sucederle a un ser humano. Si quieren ver un ejemplo del juicio de Dios sobre el orgullo, observen el ejemplo de Nabucodonosor en Daniel 4. Este hombre tenía poder absoluto, gloria humana, el esplendor de un reino que dominaba el mundo conocido. Pero ¿saben qué pasó? Un día se paseaba sobre su palacio diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese mismo instante, la Biblia dice que mientras aún estaba la palabra en su boca, fue reducido a vivir como una bestia del campo hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Sus uñas crecieron como garras de águila, su cabello como plumas. ¿Entienden la lección, hermanos? La altivez es una ofensa tan grave que Dios está dispuesto a quebrantar por completo la vida de una persona para mostrarle que Él es el Señor. No hay poder humano que pueda resistir cuando Dios decide humillar al altivo. Pero esta verdad no debe dejarnos solo en temor, aunque el temor santo es necesario. Debe llevarnos al arrepentimiento genuino. El orgullo se vence no con una falsa modestia, no con autodesprecio, sino reconociendo nuestra absoluta dependencia de Dios en cada área de la vida. El apóstol Pablo lo dijo con claridad penetrante: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Cada logro, cada victoria, cada talento, cada habilidad es un regalo de su gracia. ¿Su inteligencia? Dios se la dio. ¿Su salud? Dios se la dio. ¿Su familia? Dios se la dio. ¿Su ministerio? Dios se lo dio. No hay lugar para la autoexaltación en un corazón que verdaderamente entiende la gracia. Además, hermanos, la altivez destruye relaciones como un cáncer. Un corazón orgulloso es incapaz de someterse, incapaz de perdonar verdaderamente y siempre dispuesto a criticar. En el contexto de la Iglesia, esto se traduce en divisiones dolorosas, murmuraciones venenosas y un ambiente en el que la gloria de Dios es opacada por luchas de ego mezquinas. Y según la Escritura, Dios no solo aborrece estas actitudes, sino que juzgará severamente a quienes persistan en ellas sin arrepentimiento. 2. La lengua mentirosa, la falsedad que corrompe todo. La lengua mentirosa, hermanos y hermanas, cuando Dios aborrece la mentira, no lo hace por capricho o por preferencia personal. La mentira es ofensiva para Dios porque contradice su misma naturaleza. Escúchenme con atención. Él es la verdad personificada, Juan 14:6, y no puede mentir, Tito 1:2. Es imposible para Dios mentir. Su naturaleza misma lo impide. Por eso, cuando una persona miente, aunque sea en algo que considera pequeño e insignificante, está alineándose con el carácter de Satanás, a quien Jesús llamó padre de mentira, Juan 8:44. ¿Entienden la gravedad de esto? Cada vez que mentimos, nos colocamos del lado del diablo contra Dios. No hay neutralidad en esto. En la vida cristiana, la mentira no siempre se presenta como una falsedad descarada y obvia. Oh, no. A menudo adopta formas mucho más sutiles y peligrosas, medias verdades que distorsionan la realidad, omisiones calculadas que esconden información crucial, exageraciones que magnifican nuestros logros o minimizan nuestros fracasos. La mentira puede aparecer disfrazada de prudencia: es mejor no decir toda la verdad; de cortesía, no quiero herir sus sentimientos; o de protección, estoy protegiendo a esta persona. Pero sigue siendo mentira, hermanos. Y la palabra es clara como el cristal: Dios la aborrece. No importa si a nuestros ojos el daño parece mínimo. Para Él, toda falsedad corrompe el testimonio del Evangelio. ¿Quieren ver la gravedad de este pecado? Recuerden el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1-11. ¡Qué historia más impactante! Vendieron una propiedad,
entregaron una parte del dinero a los apóstoles y fingieron que era el total. Ahora escúchenme bien, no se trataba de que estuvieran obligados a dar todo el dinero. No era eso. Pedro mismo les dijo que podían hacer lo que quisieran con su propiedad. El problema fue que mintieron deliberadamente para aparentar una generosidad y una espiritualidad que no tenían. Pedro les dijo algo aterrador, que no habían mentido a los hombres, sino a Dios mismo. Y el juicio fue inmediato. Cayeron muertos en el acto. Uno tras otro. Dios no está jugando cuando se trata de la mentira. Este relato no es un exceso del Nuevo Testamento, como algunos teólogos liberales quieren hacernos creer. Es una advertencia eterna de que Dios no tolera la mentira, especialmente cuando se mezcla con la hipocresía en medio de su pueblo santo. Hermanos, la mentira tiene un poder destructivo profundo. Santiago 3, 5-6 nos recuerda que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense. Basta con una palabra falsa para arruinar una reputación construida durante años. Una sola mentira puede dividir una iglesia, sembrar desconfianza donde antes había comunión hermosa, destruir matrimonios, separar familias, arruinar ministerios. Y lo más grave de todo es que la mentira no solo daña a otros, sino que endurece el corazón de quien la pronuncia. Cada vez que mentimos, por pequeña que parezca la razón, por justificada que nos parezca la circunstancia, entrenamos a nuestro corazón para ignorar la voz del Espíritu Santo. Nos volvemos más insensibles a su convicción. No podemos pasar por alto que en Apocalipsis 21:8 los mentirosos aparecen en la terrible lista de quienes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto no es un juego, hermanos. Ahora, esto no significa que un creyente que tropiece con una mentira perderá su salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Pero sí significa que aquellos cuya vida está caracterizada por la falsedad habitual muestran que nunca han sido regenerados por el Espíritu de la verdad. En otras palabras, la mentira habitual no es un simple defecto de carácter que podemos tolerar. Es una evidencia de incredulidad. Es señal de un corazón que nunca ha conocido verdaderamente a Cristo. ¿Pero por qué es tan fácil caer en la mentira? La respuesta es doble, hermanos. Primero, porque alimenta nuestro orgullo maldito. Segundo, porque evita el costo de la verdad. Mentimos para proteger nuestra imagen. Mentimos para evitar consecuencias, para manipular una situación a nuestro favor, para conseguir algo que creemos necesitar desesperadamente. En todos los casos, la mentira revela una falta de confianza en Dios. Creemos que la verdad no será suficiente, que Dios no nos protegerá, que no tiene el control de la situación, y entonces recurrimos a nuestro propio ingenio pecaminoso para arreglar las cosas. Pero la mentira nunca es un recurso legítimo para un hijo de Dios. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Es siempre pecado. Es aquí donde debemos confrontar nuestras justificaciones internas más profundas. Decimos, no es para tanto, no quiero herir a esa persona, solo estoy evitando un problema mayor, es una mentira piadosa. Hermanos, no existe tal cosa como una mentira piadosa. Eso es una contradicción. La piedad y la mentira no pueden coexistir. La Escritura no deja espacio para excepciones, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, Efesios 4:25. La razón que Pablo da es profundamente espiritual. No hablamos verdad solo por moralidad humana, sino porque en Cristo formamos un solo cuerpo místico. Mentirle a un hermano en la fe es mentirnos a nosotros mismos. 3. Manos derramadoras de sangre inocente, la violencia que nace del corazón. Manos derramadoras de sangre inocente. Cuando la Escritura nos habla de esto, muchos podrían pensar que se limita únicamente a quienes cometen asesinatos físicos. Pero hermanos, la palabra de Dios va mucho más allá de la acción visible. La palabra penetra hasta las intenciones y actitudes del corazón. En la perspectiva bíblica, el derramamiento de sangre inocente no comienza necesariamente con un arma en la mano, sino con un corazón lleno de odio, rencor y desprecio hacia el prójimo. Jesús mismo lo dejó claro de manera revolucionaria. En Mateo 5, 21-22 dijo, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio». El Señor no solo condena el acto final de la violencia, sino el germen que lo provoca. Aquí radica la seriedad del tema. Podemos estar limpios ante los ojos del mundo porque no hemos quitado físicamente la vida a nadie, pero a los ojos santos de Dios, si nuestro corazón guarda odio, resentimiento o deseos de venganza, ya hemos cruzado la línea fatal. El apóstol Juan lo reafirma de manera aún más directa en 1 Juan 3:15,
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta es una declaración directa y sin concesiones. El odio habitual, el rencor cultivado, el resentimiento alimentado es incompatible con la vida eterna. No pueden coexistir. Pensemos por un momento en Caín y Abel, la primera muerte en la historia humana. ¿Cómo comenzó todo? No ocurrió por un accidente ni por defensa propia, sino por la envidia venenosa y el resentimiento que ardían como fuego en el corazón de Caín. Y antes de que la sangre de Abel tocara la tierra, Dios advirtió a Caín con misericordia: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Pero Caín ignoró la advertencia divina. Dejó que el pecado creciera, que la envidia se fortaleciera, que el odio madurara hasta llevarlo a cometer el primer asesinato de la historia. Esta historia no es solo un relato antiguo. Es un espejo que nos muestra cómo la falta de dominio sobre nuestros pensamientos y emociones puede culminar en acciones que Dios aborrece profundamente. Hoy en día, hermanos, el derramamiento de sangre inocente toma múltiples formas terribles. Por supuesto, incluye la violencia física, los crímenes brutales, los ataques injustos. Pero también abarca el aborto deliberado, que es la eliminación sistemática de una vida preciosa creada por Dios en el vientre materno, y que la Escritura considera una violación directa de su santidad. Salmos 139, 13-16. También incluye la persecución injusta, la opresión despiadada de los débiles, el abuso físico y psicológico, y cualquier acción que dañe la integridad de una persona que no ha hecho mal alguno. A los ojos de Dios, levantar la mano contra un inocente es un desafío directo a su justicia y a su imagen en esa persona. Pero más allá de lo visible, hermanos, debemos hablar de las manos que espiritualmente derraman sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestras palabras venenosas destruyen la reputación de un hermano, cuando nuestras actitudes endurecen el corazón de alguien hacia el Evangelio, cuando alejamos a otros de la fe con nuestro mal testimonio hipócrita, estamos cometiendo un acto espiritual de violencia. No se trata de dramatizar, sino de reconocer que las heridas del alma pueden ser tan profundas y duraderas como las del cuerpo. Y Dios aborrece cualquier acción, visible o invisible, que cause daño injusto a otros. En Isaías 1:15, Dios confronta a su pueblo con palabras escalofriantes: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. Aquí el Señor deja claro que no aceptará adoración de manos manchadas de injusticia. Esto significa que no podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida práctica. No podemos cantar alabanzas en el culto con las manos levantadas y al mismo tiempo usar esas manos para oprimir, herir o destruir. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. La premeditación del mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Hermanos, el problema no es solo el acto pecaminoso, sino la fuente de donde brota, el corazón que planifica el mal. Esta es otra actitud que Dios detesta profundamente, la premeditación del mal. Y no siempre se trata de un crimen organizado. Puede ser la planificación cuidadosa de un engaño, de una venganza, de un conflicto, o incluso el gozo anticipado en la caída de alguien. Estos pensamientos son semillas mortales. Si no se arrancan de raíz, germinan y crecen hasta convertirse en acciones destructivas que deshonran el nombre de Dios. Jeremías 17:9 nos recuerda una verdad fundamental: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es por eso que necesitamos permitir que Dios escudriñe nuestro interior continuamente. Podemos ocultar nuestras intenciones a las personas, somos maestros del engaño y la hipocresía, pero no podemos ocultárselas a Dios. El Señor pesa los corazones y conoce las motivaciones secretas detrás de cada palabra y cada acción. Un creyente que tolera pensamientos inicuos en su interior está jugando con fuego espiritual, porque está cultivando exactamente lo que Dios ya ha condenado de manera absoluta. En nuestra vida cotidiana, estos pensamientos inicuos pueden expresarse de maneras muy sutiles: en la fantasía secreta de poner en su lugar a alguien, en el deleite perverso cuando un rival fracasa estrepitosamente, en la planificación mental de una conversación futura donde salimos victoriosos y el otro queda humillado. Aunque nada de esto llegue a suceder externamente, Dios lo ve como una disposición pecaminosa que necesita ser confesada inmediatamente y abandonada por completo. 5. Los pies presurosos para correr al mal, la disposición hacia el pecado. Los pies presurosos para correr al mal. Aquí no estamos hablando solamente de un acto aislado de pecado, de un tropiezo momentáneo, de una caída accidental. No, hermanos. Estamos hablando de algo mucho más serio y peligroso. Estamos hablando de una disposición interna, una inclinación activa y deliberada hacia lo que es contrario a la voluntad santa de Dios.
Es la imagen perturbadora de una persona que no solo cede ante la tentación cuando la encuentra, sino que la busca activamente, que sale a cazarla. Es la persona que no solo tropieza en el mal, sino que corre hacia él con presteza, como si le resultara un deleite, como si fuera su elemento natural. La Biblia nos enseña claramente que el pecado rara vez es un accidente. Santiago 1, 14-15 nos dice, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren este proceso terrible. Antes de que los pies se muevan hacia la transgresión, el corazón ya la ha deseado ardientemente y la mente ya la ha aprobado completamente. Por eso los pies presurosos son el reflejo visible de un interior que no está gobernado por el temor de Dios. Esta disposición al mal puede verse claramente en ejemplos bíblicos como el de los hermanos de José, quienes, llenos de una envidia consumidora, conspiraron activamente contra él para matarle. Génesis 37 horas y 18 minutos. No se detuvieron a reflexionar, no buscaron el consejo de Dios, no consultaron a sus conciencias, simplemente avanzaron con determinación en la dirección de su pecado. O pensemos en Judas Iscariote, que después de recibir el bocado de Jesús en la última cena, luego salió, y era ya de noche, Juan 13:30. Esa expresión "era de noche" no solo describe el momento del día. Describe la oscuridad espiritual profunda en la que Judas se adentraba con rapidez para consumar su traición horrible. En nuestra vida moderna, hermanos, esta actitud puede manifestarse de maneras más sutiles, pero no menos peligrosas. Son los pasos conscientes y deliberados que damos hacia una relación prohibida, hacia un negocio deshonesto, hacia una conversación que sabemos que terminará en murmuración venenosa, hacia contenido que alimenta la inmoralidad, hacia situaciones donde sabemos que la tentación nos está esperando como una trampa. La rapidez con que nos movemos hacia esas cosas revela si realmente amamos la santidad o si en el fondo de nuestros corazones seguimos amando el pecado. 6. El que siembra discordia entre hermanos, la división que destroza la unidad. Finalmente llegamos a la última actitud, el que siembra discordia entre hermanos, Proverbios 6:19. Hermanos y hermanas, esta actitud a los ojos de Dios no es simplemente un defecto de carácter o un problema de comunicación. Es una afrenta directa contra la obra suprema de Cristo. Nuestro Señor derramó su preciosa sangre para unir en un solo cuerpo a los redimidos de toda tribu, lengua y nación. Sembrar discordia es trabajar activamente contra lo que el Señor más ama, la unidad de su pueblo en la verdad. En la Biblia, la unidad no es uniformidad superficial, no es estar de acuerdo en todo, no es evitar todos los conflictos. Es comunión profunda basada en el Evangelio. Jesús oró fervientemente por ella en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia es un testimonio vivo del poder del Evangelio. Y cuando alguien siembra división, está debilitando ese testimonio sagrado y dando munición al enemigo de nuestras almas. Por eso Dios lo aborrece con tal intensidad. Hermanos, sembrar discordia no siempre ocurre de forma pública o explosiva. A menudo comienza en lo secreto, como un cáncer silencioso, una palabra crítica dicha al oído de la persona correcta, una insinuación malintencionada que planta semillas de duda, una interpretación torcida de las acciones de otro hermano, un comentario preocupado que en realidad pone en duda la integridad de un líder, una conversación aparentemente espiritual que en realidad es chisme disfrazado de oración. Estos actos aparentemente pequeños pueden incendiar una congregación entera. Santiago 3, 5-6 nos advierte que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en Diótrefes, mencionado por el apóstol Juan en 3 Juan 9-10. Este hombre ama tener el primer lugar entre ellos y no recibía a los hermanos. Incluso hablaba mal de los apóstoles y expulsaba de la iglesia a quienes no se alineaban con él. La raíz de su división era el orgullo maldito, pero su fruto era la ruptura total de la comunión. Diótrefes no era solo un problema personal, era un peligro espiritual mortal para toda la congregación. Era un cáncer que había que extirpar. La discordia entre hermanos, queridos amigos, no es una diferencia de opinión legítima tratada con amor y respeto cristiano. No. Es la creación intencional o negligente de conflictos que desgarran el tejido sagrado de la iglesia como un cuchillo que corta seda. Pablo en Gálatas 5, 19-21 la incluye entre las obras de la carne junto con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y advierte solemnemente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es tremendamente serio, hermanos.
Sembrar división de forma habitual es una evidencia clara de que el corazón no ha sido verdaderamente transformado por el poder regenerador del Evangelio. Dios detesta esta actitud porque ataca directamente la unidad que Cristo compró con su sacrificio supremo. Efesios 4:3 nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense bien, no se nos llama a crear la unidad, porque el Espíritu Santo ya la ha producido milagrosamente en Cristo. Se nos llama a guardarla, a protegerla, a luchar por ella. Cuando alguien rompe esa unidad sagrada, está despreciando la obra sobrenatural de Dios mismo. Además, hermanos, sembrar discordia no solo destruye relaciones humanas preciosas, destruye la misión divina. Una iglesia dividida es una iglesia debilitada, más ocupada en pelear consigo misma que en alcanzar a los perdidos que se dirigen al infierno. Satanás lo sabe perfectamente, y por eso busca infiltrar actitudes divisivas en el pueblo de Dios. Cuando encuentra un corazón dispuesto a criticar más que a edificar, a juzgar más que a restaurar, a dividir más que a unir, ha encontrado un instrumento perfecto para su obra destructiva. Por eso, cuando participamos en la siembra de discordia, consciente o inconscientemente, nos convertimos en colaboradores del mismísimo enemigo de nuestras almas. La respuesta bíblica ante esta actitud es radical y sin compromisos. Tito 3, 10-11 nos instruye claramente: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. No es un consejo opcional. Es un mandato apostólico directo. La Iglesia debe tratar con paciencia infinita y gracia abundante a los débiles, a los que luchan, a los que tropiezan, pero con firmeza inquebrantable a los divisivos. La unidad sagrada no se sacrifica en nombre de una falsa tolerancia hacia el pecado. Sin embargo, hermanos, no basta con evitar ser sembradores de discordia. Debemos ser activamente sembradores de paz. Jesús dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Ser pacificador no significa ignorar el pecado ni barrer los problemas debajo de la alfombra como si no existieran. Significa buscar la reconciliación bíblica genuina, hablar la verdad en amor, Efesios 4:15, y trabajar incansablemente para que la gracia y la verdad gobiernen nuestras relaciones. Hermanos y hermanas, hemos visto 6 actitudes que Dios aborrece profundamente, pero debo decirles algo crucial: estos pecados no son compartimentos aislados. Están profundamente conectados como los eslabones de una cadena mortal. El orgullo alimenta la mentira. Porque cuando nuestro ego está en juego, estamos dispuestos a distorsionar la verdad para proteger nuestra imagen. La mentira alimenta la violencia. Porque cuando vivimos en falsedad, eventualmente tenemos que usar la fuerza para mantener nuestras mentiras. La violencia nace de pensamientos inicuos. Porque antes de que las manos actúen, la mente ya ha planeado el mal. Los pies presurosos se mueven hacia todo esto. Porque cuando el corazón está corrompido, el cuerpo sigue su dirección. Y el resultado inevitable es la división. Porque una persona dominada por estas actitudes no puede mantener relaciones saludables con otros creyentes. Dios detesta cada uno de estos pecados no solo por lo que son en sí mismos, sino por el efecto devastador que tienen sobre su gloria reflejada en su pueblo santo. Pero aquí es donde el Evangelio brilla con mayor fuerza que el sol del mediodía. Cristo no solo vino a perdonarnos de estos pecados terribles, sino a liberarnos completamente de su dominio esclavizador. En la cruz, hermanos, Él llevó la culpa aplastante de nuestro orgullo, de nuestras mentiras más viles, de nuestras manos manchadas de sangre inocente, de nuestros pensamientos más corruptos, de nuestros pasos descarriados, y de nuestras palabras más divisivas. Y en su resurrección gloriosa nos dio el poder sobrenatural para vivir de una manera completamente diferente. Ya no somos esclavos del pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La vida cristiana auténtica no es simplemente evitar lo que Dios odia, aunque eso es absolutamente necesario. Es amar apasionadamente lo que Él ama. Es caminar en santidad práctica, hablar siempre con verdad, actuar con justicia divina, pensar con pureza celestial, correr hacia el bien como un atleta hacia la meta, y sembrar unidad donde quiera que vayamos. Por eso, hermanos y hermanas, este mensaje no es solo una advertencia teológica, es un llamado urgente al arrepentimiento genuino. Si al escuchar estas palabras el Espíritu Santo te ha mostrado alguna de estas actitudes mortales en tu vida, no endurezcas tu corazón como el faraón. No digas, no es tan grave, no digas, todos lo hacen, no digas, es solo esta vez. Recuerda que la medida no es la cultura corrupta ni la opinión de otros pecadores. La medida es la santidad absoluta de Dios Todopoderoso. Hoy es el día para confesar. Hoy es el día para apartarte completamente del pecado.
Hoy es el día para pedirle al Señor que limpie tu corazón con la sangre preciosa de Cristo y enderece tus caminos torcidos. Y si en este momento mismo sientes el peso aplastante de tu pecado y la imposibilidad total de cambiar por tus propias fuerzas miserables, esa es la mejor noticia que podrías recibir esta noche. Porque tú no puedes, pero Cristo sí puede. Tú no tienes poder, pero Él tiene todo el poder del universo. Él es el buen pastor que busca incansablemente a la oveja descarriada, el médico divino que sana al enfermo terminal, el Salvador todopoderoso que rescata al pecador de las mismas llamas del infierno. Corre hacia Él, no hacia el mal. Entrégale cada área secreta de tu vida, cada pensamiento oculto, cada actitud torcida, cada palabra venenosa, cada acción pecaminosa, y Él te capacitará sobrenaturalmente para vivir de manera que le agrade. Imaginen por un momento una iglesia, una comunidad, un mundo lleno de personas que han sido verdaderamente transformadas por el Evangelio. Imaginen creyentes que han cambiado el orgullo por humildad genuina, la mentira por verdad cristalina, la violencia por amor sacrificial, los pensamientos inicuos por meditaciones santas, los pies presurosos al mal por pasos firmes hacia la justicia, y la discordia por una unidad que asombra al mundo. Esa es la visión que Dios tiene para su pueblo. No un pueblo perfecto, porque la perfección llegará en la gloria, pero sí un pueblo que se parece cada día más a Jesús. Un pueblo que no solo evita las actitudes que Dios detesta, sino que abraza con gozo desbordante las virtudes que Él ama. Un pueblo cuyas vidas son un testimonio vivo y poderoso de que su gracia transforma desde la raíz más profunda del ser humano. Que nuestro caminar refleje cada día luminoso que pertenecemos a aquel que nos llamó de las tinieblas espesas a su luz admirable. Que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Que cuando las personas nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo viviendo en nosotros. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te llene de discernimiento sobrenatural para rechazar inmediatamente lo que Él aborrece, y de pasión ardiente para abrazar todo lo que le glorifica. Y que tu vida entera, cada palabra que pronuncies, cada pensamiento que albergues, cada acción que realices, cada relación que cultives, sea siempre un instrumento de paz, de verdad, de justicia, de santidad y de gloria para el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24.